Dice la mensajera, testimonio para los ministros, 445. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Entonces, ¿es posible vencer? Claro, porque se está haciendo una oferta aquí. Los que vencen al mundo, al diablo y a la carne. La última generación desempeñará un papel importante en esa crisis. Eso lo muestra Apocalipsis capítulo 14, del 6 a 12. Cuando la bestia de la tierra imponga su marca, los santos descritos como remanente que guarda los mandamientos de Dios, denunciarán dicha imposición. Esta será la crisis final. Entonces el pecado, dice la mensajera, no tiene razón de ser. Apareció en un lugar santísimo. Apareció en un lugar donde no había naturaleza pecaminosa, en el cielo. No tiene. Tratar de explicarlo, y voy a leer esa declaración, es excusarlo el pecado. Por eso la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, amados queridos, el pecado es una decisión. No podemos justificar de que porque tenemos una naturaleza caída, por eso pecamos. Es una decisión el pecado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, un abrazo para todos. Gracias por seguir nuestro contenido. Aquí en este canal tenemos nosotros la costumbre que cuando una persona entra por primera vez y se suscribe a nuestro canal, de inmediato tomamos ese nombre o el nombre de su canal y comenzamos a dar rodilla por su salud, por la salud de sus hijos, de sus nietos y también por su vida espiritual. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase, que es completamente gratis. Además, regálele un buen like al video para que así el algoritmo de YouTube lo promueva y muchos puedan llevarse el mensaje. Hoy vamos a hablar de un tema que está en debate en la palestra adventista y es sobre la última generación, la teología de la última generación. Hay dos bandos en la iglesia adventista. Hay unos que dicen que estaremos pecando hasta que Cristo venga porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ya vamos a ver eso en el contexto. Y hay otros que dicen que tenemos que vivir una vida en santidad y que la última generación vencerá el pecado. Bueno, pues yo estoy del bando del que dice que la última generación vencerá el pecado, porque eso es lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía. Vencerán el pecado, alcanzarán una vida de santidad, pero no por su propio mérito, sino por los méritos de Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que no te pierdas el tema, tienes que verlo desde el principio hasta el final, porque estará muy profundo este tema. Además, como siempre digo en mis temas, la presentación en PowerPoint estarán disponibles completamente gratis. Usted solamente tiene que escribirnos al número que está apareciendo en pantalla. Bueno, pues dicho esto, vamos entonces a nuestro tema para el día de hoy. Pero antes quiero invitarle para que vayamos a Dios por medio de la oración. Amante Padre, gracias te damos por todos nuestros hermanos. Hay muchos de ellos que han sido restaurados, otros todavía están esperando la respuesta, porque están pidiendo por su salud, por la salud de sus hijos, de sus nietos, por problemas familiares, por problemas económicos. Lo ponemos todos en tus manos. Son muchos, Señor, pero tú lo conoces a cada uno de ellos por sus nombres. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu traiga a nuestra memoria todo lo que Él quiere que se explique para que podamos aprender todo. Humildemente nos presentamos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, entonces yo estoy ya a ley de un clic con ustedes y aquí he titulado el tema La última generación y la victoria sobre el pecado. Realmente estaremos hablando de la teología de la última generación y vamos a explicar con la Biblia y con el espíritu de profecía cuáles son esas personas, ese grupo que va a obtener la victoria sobre el pecado. Vamos a ver entonces, y yo aquí entonces estoy con ustedes y miren aquí. Para nosotros poder estudiar a profundidad este tema, tenemos que hacernos varias preguntas que ustedes están viendo en pantalla. La primera pregunta es, ¿cómo es posible vivir sin pecar teniendo una naturaleza pecaminosa? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo es posible vivir sin pecar teniendo una naturaleza pecaminosa? Esa es la pregunta número uno.
téngala ahí en su mente. Pregunta número 2. ¿Pecamos por nuestra naturaleza o por decisión propia? Esa es otra pregunta que le vamos a dar respuesta con la Biblia y con el espíritu de profecía. Una tercera pregunta. ¿De qué es lo que será transformado en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué es lo que será transformado en un abrir y cerrar de ojos cuando la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Eso lo vamos a ver más adelante. Y nuestra cuarta y última pregunta es, ¿se puede violar la ley sin tener naturaleza pecaminosa? Ustedes se han preguntado eso, porque muchos predicadores hablan de la última generación y no explican, porque muchos se basan en la naturaleza de Cristo antes del pecado, en la naturaleza de Cristo después del pecado, que si Cristo tenía la naturaleza de Adán antes del pecado, en la era pre-lapsaria y post-lapsaria, pero no vamos a entrar en detalles sobre eso, porque la Biblia es bien clara en cuanto a que el pecado es una decisión, y eso lo vamos a demostrar en esta presentación. Bien, entonces, dadas esas 4 preguntas, entonces vamos a dar respuesta con la Biblia. Vamos entonces a leer un par de versículos para darle respuesta a la primera pregunta. Vamos a leer a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del número 7 hasta el 9. Del 6 hasta el 9. Dice allí el versículo 6 que está aquí, que no lo está aquí arriba, está en negro pero no se ve. El versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Y he subrayado esta palabra. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso está diciendo la Biblia. Ojo. Ahora noten el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, como Jesús es justo. Luego el verso número 8. El que practica el pecado es del diablo. Un texto muy fuerte. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Más adelante vamos a ir a eso también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos versículos, amados hermanos, ya en estos versículos estamos viendo la respuesta a la primera pregunta. Y quiero destacar 2 puntos principales. Número 1, la permanencia. Allí está diciendo la Biblia, todo aquel que permanece en él no peca. De modo que cuando usted y yo pecamos es porque nos despegamos, por así decirlo, de Cristo. Nos desconectamos de Cristo Jesús y por lo tanto, al separarnos de él, entonces se rompe esa permanencia y ahí es cuando entra el pecado. Eso es lo que está diciendo el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces ese es el primer punto, la permanencia. Y vamos a ver a profundidad con un enfoque profético eso de la permanencia. Y el punto número 2 es el versículo número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Es decir, tenemos número 1 la permanencia y número 2 tenemos entonces que aparte de la permanencia tenemos que nacer de nuevo cada día. Número 1 la permanencia y número 2 nacer cada día. Y a eso vamos a ir a más profundidad más adelante. Así que hermanos, amados hermanos, tenemos, repito, 2 puntos. Me distraje un poquito, me disculpan. Tenemos 2 puntos. La permanencia. Voy a poner nuevamente el versículo en pantalla, que es el versículo 6 de Primera de Juan 3. Todo aquel que permanece en él no peca. La permanencia. Tengan ese punto muy pendiente porque lo vamos a desarrollar. Y número 2, el nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Ese es el verso número 9. Esos son los 2 puntos que vamos a destacar. Ahora quiero que ustedes miren que esta palabra permanecer que aparece en el versículo número 6, esa es la misma palabra que se usa en el libro de Apocalipsis en una proyección profética de lo que va a ocurrir con la última generación. Y vamos a leerlo textualmente
la palabra permanencia. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, que es un versículo que muchos lo recitan hasta de memoria. Dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Y ahora yo voy a hacer aquí un paréntesis con ustedes. Esta palabra paciencia que aparece allí en el versículo 12 de Apocalipsis 14 es la misma palabra que aparece en Primera de Juan 3 como permanencia, como perseverancia. Lo que el apóstol Juan está diciendo aquí en Apocalipsis 14, aquí está la perseverancia de los santos. Aquí está la permanencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces encontramos que la última generación va a tener característica distintiva. Va a perseverar, porque la palabra paciencia aquí es perseverancia, pero ¿en qué es que va a perseverar? Va a perseverar en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús, y por lo tanto no pecará. Porque nosotros pecamos según la definición de pecado, que es transgresión de la ley. Cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios es cuando pecamos. Por lo tanto, si la última generación va a guardar los mandamientos de Dios, no va a pecar. ¿Me doy a entender? Entonces, ya tenemos la primera pregunta respondida. Vamos a ver cuál es la primera pregunta, entonces, para que ustedes estén atentos. La primera pregunta es, ¿cómo es posible vivir sin pecar teniendo una naturaleza pecaminosa? Aunque la última generación va a vencer, no es porque no tenga una naturaleza pecaminosa, no es por eso. Va a vencer porque va a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y por consiguiente, entonces, al guardar los mandamientos de Dios, perseverar en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús, entonces esto le va a dar la fuerza para vivir sin pecado. Creo que hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Vamos entonces a seguir avanzando en nuestro tema, que está bastante interesante. Ya vimos que la palabra perseverar significa permanencia. Esa paciencia de los santos es la permanencia, la perseverancia. Ahora tenemos que ver entonces qué significa la palabra nacer, porque dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que todo el que es nacido de Dios no peca. Vamos a ver qué significa la palabra nacer y lo vamos a ver con la Biblia, para que entendamos por qué la última generación no va a pecar. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, primero vamos a ver Juan 3:6 y luego 12:24. Ahí hay dos textos en pantalla. Primero está Juan 3:6 y luego está Juan 12:24. Vamos a leer el primero. Dice primero: lo que es nacido de la carne, carne es. Ojo con eso. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La palabra está diciendo aquí que nacer de nuevo es nacer cada día del espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Muriendo al yo, muriendo al viejo hombre. Ahora noten el capítulo 12 y el versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El primer texto de San Juan 3:6, Jesús le está dando una respuesta a Nicodemo, todos lo sabemos, y le está diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De modo que la última generación no pecará, porque esa generación nace diariamente del espíritu. Y no pecará porque muere, según Juan 12:24, va a morir cada día al yo. Cuando Jesús dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, el grano de trigo somos tú y yo. Y si no morimos cada día al viejo hombre y nacemos en una novedad de vida en Cristo Jesús, entonces estaremos pecando. Pero aquellos que nacen de nuevo del Espíritu y mueren al viejo hombre no pueden pecar. Creo que hasta aquí estamos claros. Lo que nos llevará entonces, hermano querido, a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta: ¿pecamos por nuestra naturaleza caída o por decisión propia? ¿Qué creen ustedes? Porque muchos toman como justificación:
Nosotros tenemos una naturaleza caída que la heredamos de Adán y por consiguiente eso es lo que nos impulsa a pecar. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia me dice a mí otra cosa, amados hermanos. Pero antes de ver la Biblia, quiero que leamos una cita que muchos la cogen para justificar el pecado que se halla en el conflicto de los siglos. Perdón, Camino a Cristo, página 62. Camino a Cristo, yo se la voy a poner aquí en pantalla. Camino a Cristo, página 62, párrafo número 2. Dice allí: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Está diciendo la mensajera que antes de que Adán cayera en desobediencia, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la santa ley de Dios. Y sigue diciendo la declaración: mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Ahí está. Mucha gente dice, ¿tú ves? Esto tumba el argumento de que la última generación vivirá sin pecar, porque aquí está diciendo que no podemos hacernos justos por nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Ahí es donde entra Cristo Jesús. La última generación no vencerá el mal por su propia fuerza. Vencerá el mal porque a través de la obediencia a la santa ley de Dios se aferran a los méritos de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver con la Biblia a continuación, para darle un poco de contexto a esta declaración que muchos cogen como justificación. Mira aquí lo que dijo el mismo Cristo Jesús. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Está clara la declaración anterior de Elena de White. Cristo está diciendo, ustedes pueden vivir sin pecar si permanecen en mí. ¿Se acuerdan de la primera pregunta? Permanencia. Ahora noten el versículo número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Y ahora viene la frase que muchos citan. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué es que la gente se le hace tan difícil dejar de pecar? Porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Usted quiere vivir una vida sin pecado? ¿Usted quiere pertenecer a la última generación? Tiene que vivir una vida sin pecado. Tiene que permanecer en Cristo Jesús para poder vivir una vida sin pecado. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando una gente peca es porque hace rato se separó de Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos queridos, la última generación va a vivir una vida sin pecado porque se aferra a los méritos de Cristo. Y al aferrarse de Cristo no puede pecar. Ahora yo quiero presentarte lo que dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas, en la página 24 y el párrafo 4. Dice allí, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Para que ustedes vean y podamos contestar la segunda pregunta. ¿Cómo dice la segunda pregunta? Vamos a ver la segunda pregunta para acordarnos. ¿Pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa o porque queremos? Aquí dice la mensajera que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, según la declaración que da la profeta del Señor aquí, ¿cómo era Adán cuando Dios se lo creó? Santo y perfecto.
Lo que nos lleva a contestar la segunda pregunta. ¿Pecamos por nuestra naturaleza o porque queremos? No, porque cuando Dios creó a Adán, Adán no tenía una naturaleza caída. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Hay una diferencia entre el libre albedrío y la naturaleza caída. No podemos compararla. Cuando Dios creó a Adán, Adán no tenía inclinaciones hacia el mal. No tenía naturaleza caída. Esto es interesante porque Adán peca sin tener naturaleza caída. ¿Me doy a entender? Eva y Adán pecan sin tener naturaleza caída. De modo que ellos pecaron porque quisieron. Incluso Dios, dice Patriarcas y Profetas, le mandó un ángel a ellos para avisarle de que iba a aparecer un ser intruso que lo iba a inducir a desobedecer. Y por encima de eso, ellos desobedecieron. De modo, amados hermanos, que según esta declaración, Adán fue creado perfecto en armonía con la santa ley de Dios, con una mente simétrica. Aunque con libre albedrío, pero no tenía, Dios no creó a Adán con una naturaleza caída. Y Adán pecó siendo perfecto. De modo que eso nos lleva a contestar la segunda pregunta. ¿Pecamos por nuestra naturaleza caída o porque queremos? Nosotros pecamos porque queremos, hermano. Eso es un cuento del diablo. Dice que nosotros pecamos por nuestra naturaleza. No. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo en Cristo, menos dejar de pecar. No, todo lo puedo en Cristo. Adán y Eva pecaron porque quisieron. El pecado es una decisión. Antes de una persona pecar, primero se origina en la mente, en el pensamiento. Y usted decide si peca o no. Ni siquiera el diablo puede empujarte. ¿Recuerdan la experiencia de Jesús cuando lo llevó al pináculo del templo? ¿Por qué el diablo dijo, échate abajo que a sus ángeles mandará por ti? No era mejor empujarlo porque Jesús estaba débil. El diablo no podía empujar a Jesús porque es que el diablo tiene que llevar a una decisión. Amados hermanos, nosotros pecamos porque queremos, no por nuestra vieja naturaleza. Ese es un cuento de hada. Entonces, ahí tenemos contestada nuestra segunda pregunta, amados hermanos, que usted y yo pecamos porque queremos. Porque queremos. Pero aún sigue diciendo más en la página 25, miren aquí, dice, la inmaculada pareja, ¿qué es algo inmaculado? Sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin pensamiento. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria. La misma gloria de Dios los cubría. Como la que rodea a los ángeles mientras vivieron obedeciendo a Dios. Esta vestimenta de luz continuó revistiéndolo. Eran una pareja inmaculada. La gloria de Dios los cubría mientras estaban en obediencia. Así que ellos pecaron porque quisieron, amados hermanos, no porque tenían una naturaleza caída. Dios dice en Génesis que todo lo hizo bueno en gran manera. Creo que hasta aquí vamos claro, ¿verdad que sí? Hasta aquí vamos claro. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Y la vamos a ver, la pregunta número uno. Vamos a ver la pregunta número uno porque quiero que estén conscientes. ¿Cómo es posible vivir sin pecar teniendo una naturaleza caída? Ya hemos contestado que la última generación va a vencer por los méritos de Cristo. Porque nacen del Espíritu diariamente y mueren al yo. Y la segunda pregunta, ¿pecamos por nuestra naturaleza o por decisión propia? Nosotros pecamos por decisión propia porque tenemos libre albedrío para nosotros dejar de pecar. No pecamos por nuestra naturaleza caída. Ya lo hemos visto en Adán y Eva. Pecamos porque queremos. Y ya hemos visto que eran una pareja santa, inmaculada. Entonces, hemos visto que el pecado es una decisión propia. Ahora, ¿por qué asumimos que el pecado es una decisión propia? Vamos entonces a ver lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, porque aquí nos basamos en lo que dice la Biblia. Mire ahora, Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2. Yo miro para los lados porque yo tengo una segunda pantalla y en la principal que está frente a la cámara las letras son muy pequeñas. Así que si miro para los lados,
Es que quiero leerle textualmente la declaración. Dice allí: nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Y aquí me voy a parar. Aquí está diciendo la profeta del Señor, la mensajera del Señor, que aunque fueron creados inocentes y santos, no fueron puestos o colocados fuera del alcance de pecar. Ellos tenían el libre albedrío, pero el libre albedrío usted no puede compararlo con la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa viene a ellos después que ellos pecan. Ojalá que me dé a entender. Y sigue diciendo: Dios los hizo antes morales, libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos deja a nosotros, porque no somos roboces, para que decidamos, como lo hizo con Adán y Eva. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. ¿Cuál era esa ley? Los 10 mandamientos, que estaba reflejada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, un robot conducido por Dios. Y Dios no crea eso. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiera sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Satanás le decía a los demás ángeles que el gobierno de Dios era un gobierno arbitrario, y por eso Dios le otorgó a la primera pareja libre albedrío, como nos los otorga a nosotros también. Usted y yo somos libres de decidir, y esa libertad estaba antes de heredar la naturaleza. Adán y Eva eran libres de hacer el bien o el mal, y eso no tenía nada que ver con la naturaleza caída. Y tenemos otro ejemplo más profundo, que es el de Lucifer, que lo vamos a agotar. Para que no nos confundamos, una cosa es la decisión y otra cosa es la naturaleza caída. Ahora, antes de ir al caso de Lucifer, quiero ver nuestra tercera pregunta. ¿Qué es lo que será transformado en un abrir y cerrar de ojos? ¿Será que estaremos pecando hasta que Cristo venga? Para que Él, cuando los que hayan muerto y resuciten, sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que la teología moderna está vendiendo. Que usted puede pecar y pecar y pecar, que cuando Cristo venga va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué es lo que será transformado en un abrir y cerrar de ojos? Antes de leer el contexto, vamos a leer el texto. Pablo está hablando de la inmortalidad que se le otorga a los que resucitan en la primera resurrección, y también a los que estén vivos cuando Cristo venga y se hayan salvado. Note 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, está hablando en el contexto de la resurrección. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí Pablo está diciendo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué es lo que será transformado? ¿Será que si tú mueres con un pecado, cuando Cristo venga, eso va a ser transformado? ¿O qué es lo que va a ser transformado? Vamos a ver entonces lo que dice el comentario bíblico adventista y palabra de vida del gran maestro, que aquí lo tengo en pantalla.
Comentando allí el comentario bíblico adventista en el tomo 6 y la página 2584, dice lo siguiente: se indica el tiempo cuando se efectuará esta gloriosa transformación de la que habla Pablo. Será en la segunda venida de Cristo, pues será entonces cuando sonará la trompeta de Dios y los fieles creyentes que murieron serán resucitados con cuerpos, ojo aquí, con cuerpos enteramente libres de todos los efectos del pecado. Pregunta: ¿cuáles son los efectos del pecado? La muerte, la enfermedad, la miseria, la tristeza, el engaño, la violencia. Es a eso lo que Pablo se está refiriendo, pero vamos a seguir leyendo. Esto muestra claramente que se mantendrá la identidad individual y personal. Usted va a resucitar con su mismo carácter, con su misma mala maña que haya muerto. Cuando ocurra esta transformación del cuerpo, cada uno de los redimidos tendrá su propio carácter individual. Ahí está, hermano querido. Cada persona va a resucitar en la misma postura que haya muerto. Lo que será transformado en los redimidos son los rasgos físicos. Por ejemplo, yo tengo vitiligo, ustedes ven. Cuando yo muera y resucite en la primera resurrección, yo tengo esa esperanza. Para ello tengo que mantenerme en la permanencia, en la perseverancia y obedeciendo la ley de Dios. Entonces, eso es lo que va a ser restaurado. Eso es lo que va a ser transformado. Los rasgos físicos. Los resultados del pecado. Hermano querido, las enfermedades, la muerte y todo eso. Pero eso no lo digo yo. Vamos a seguir viendo algo más. Hermano querido, vamos a seguir viendo algo más. Hemos visto ya que esos son los rasgos físicos los que van a ser restaurados. Ahora yo quiero que pasemos a nuestra cuarta pregunta aquí. Nuestra cuarta pregunta, amados hermanos. Nuestra cuarta pregunta: ¿se puede violar la ley sin tener una naturaleza pecaminosa? Claro, tenemos el caso de Lucifer. Lucifer, Dios no creó a un diablo, Dios creó a un ser majestuoso, a un ser inteligente, a un ser sabio, a un ser santo. Entonces, ¿cómo es posible que haya cometido pecado? ¿Se puede violar la ley de Dios sin tener naturaleza pecaminosa? Claro, Lucifer no tenía naturaleza pecaminosa y violó la ley de Dios. ¿Dónde dice eso, Sandy? Vamos a ver. Mire aquí, un texto que usted lo conoce. Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer primero el versículo 12 y luego vamos a dar un salto al versículo 15. Escuche bien. Está hablando en el contexto de la reprensión del rey de Tiro, pero sabemos que el contexto es a Lucifer, porque el rey de Tiro nunca fue el sello de la perfección. Nunca. Dice allí el versículo 12: tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo era Lucifer? Perfecto, el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y ahora noten el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. No era en un aspecto, en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, Dios creó un ángel perfecto en todos los aspectos de la palabra. ¿Cuándo dejó de ser perfecto? Cuando se halló en él maldad. Es decir, que Lucifer estuvo siendo perfecto y él violó la ley de Dios en ese estado de perfección. No tenía naturaleza caída porque Dios lo creó santo. Decidió pecar contra Dios, que es lo que tú y yo hacemos. Tú y yo no pecamos por nuestra naturaleza, tú y yo pecamos porque decidimos pecar. Eso tiene que estar claro para que podamos vencer el pecado en nosotros. Y no solamente él pecó, sino que un tercio de los ángeles también pecaron. Y ese tercio de los ángeles no heredaron la naturaleza pecaminosa de Lucifer. Ellos decidieron pecar, decidieron dejarse engañar. Porque a ellos Dios le advirtió de que el mal estaba siendo proliferado por todo el cielo. Mire aquí, Apocalipsis 12, 9.
Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, también hubo un grupo de los ángeles, un tercio, que decidió también violar la ley de Dios y dejarse engañar por Lucifer. Así que, amados queridos, el pecado es una decisión. No podemos justificar de que porque tenemos una naturaleza caída, por eso pecamos. Es una decisión el pecado. Ahora miren aquí lo que dice El conflicto de los siglos, página 483, párrafo 1. Para muchos el origen del pecado y por qué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Se preguntan si Dios es tan bueno, si nos ama tanto, ¿por qué permite tanto dolor y sufrimiento en la tierra? Eso se pregunta mucha gente. Es esto un misterio que no puede explicarse. Y su incertidumbre y sus dudas lo dejan ciego ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentran solución a sus dificultades. Y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación, lo aducen como disciplina para rechazar las palabras de las Santas Escrituras. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referente al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Dios es claro en cuanto al pecado, por eso dejó su santa ley. Pero muchos que se ponen a profundizar, a buscar la quinta pata al gato en cuanto al pecado, lo que salen es frustrados. Frustrado, hermanos queridos. Entonces el pecado, dice la mensajera, no tiene razón de ser. Apareció en un lugar santísimo. Apareció en un lugar donde no había naturaleza pecaminosa, en el cielo. No tiene. Tratar de explicarlo, y voy a leer esa declaración, es excusarlo, el pecado. Por eso la Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Amados hermanos, la última generación va a vencer porque se ha aferrado a los méritos de Cristo, se ha aferrado a su santa ley y a la fe de Jesús. Y por eso al hacer un hábito de vivir un día en santidad, al nacer de nuevo cada día y morir al viejo hombre, al yo, eso lo hará idóneo para el reino de los cielos y lo hará que no van a pecar y tendrán un papel importante en el desenlace del gran conflicto que se va a desencadenar en este planeta Tierra. Hablando del contexto de la riqueza de este mundo, dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. El problema nuestro es cuando queremos estar con Dios y acariciando el pecado. No podemos. Ninguno puede servir a dos señores. Terminará aborreciendo a uno y amando al otro. Así que, amados queridos, nuestro papel es procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, vencer cada día. ¿Cómo lo vamos a lograr? Permaneciendo en Cristo, naciendo del Espíritu, muriendo al yo cada día y obedeciendo su santa y divina ley. Así es como se logra vencer el pecado. Dice el conflicto de los siglos, amados hermanos, en la página 484, párrafo 1, es imposible explicar el origen del pecado. Por más vuelta que los teólogos le den, es imposible. Y da razón de su existencia. No tiene razón de ser. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia, benevolencia de Dios
en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Aunque el pecado no tomó por sorpresa a Dios, Dios no fue responsable. Ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso. ¿Qué es el pecado? Un intruso. Y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Aquellos que dicen que estaremos pecando hasta que Cristo venga, eso es defender el pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. La ley de Dios es eterna, existía en el cielo y por eso Lucifer pecó, porque violó la ley. Transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Amados hermanos, usted y yo no pecamos por nuestra naturaleza caída. Usted y yo pecamos porque queremos, porque violamos abiertamente la ley de Dios. Adán y Eva no tenían naturaleza caída, ni Lucifer, y la violaron. El pecado es una decisión. Usted y yo podemos vivir sin pecado porque Cristo dio ejemplo. Por eso dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo. De eso está hablando el contexto. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo. ¿Ustedes ven? Así como Él es puro. Dios va a poner una parte, pero usted tiene que poner la suya. Tiene que purificarse a sí mismo. ¿Cómo se purifica usted? Permaneciendo en Jesús, naciendo del Espíritu diariamente, muriendo al viejo yo, aferrándose a la ley de Dios y a la fe de Jesucristo. Lo hemos repetido varias veces porque eso es lo que presenta la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no hay otra. Miren lo que dice aquí, fe y obra, en la página 103. Nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practica pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua. ¿Cómo es la obediencia? Continua. Es que es lógico, si usted obedece continuamente, no va a pecar. Continua, mediante una fe efectiva y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Está clarísimo. Dios desea de nosotros que le entreguemos un corazón completo, una obediencia completa, continua. Y cuando eso ocurra, entonces, usted y yo vamos a alcanzar la victoria sobre el pecado. ¿Es posible esto? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y sigue diciendo el mismo libro, miren acá, fe y obra, esta vez en la 109, cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición. ¿Ven, hermano querido? El camino a Cristo dice en la página 70, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. El problema nuestro es que a veces duramos un mes consagrado y cuando llega la Navidad, ahí rompemos la consagración. Así no se puede. Tenemos que consagrarnos a Dios por completo para que Él obre completamente en nosotros también. Amados hermanos, la última generación desempeñará un papel importante en esa crisis. Eso lo muestra Apocalipsis capítulo 14 del 6 a 12. Cuando la bestia de la tierra imponga su marca, los santos descritos como remanente que guarda los mandamientos de Dios denunciarán dicha imposición. Esta será la crisis final. Las naciones de la tierra serán víctimas de un bélico
económico, del cual solo nos da una ligera idea las actuales sanciones económicas que se implementan contra algunas potencias. Amado, lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, después que Donald Trump entró al gobierno y todas estas crisis que van a haber, es apenas un preludio de lo que las profecías anuncian como un portento para el fin del desenlace de este gran conflicto. Y ahí es donde entra la última generación, que denunciará los pecados de Babilonia, la bestia, el falso profeta, y por encima de eso vivirá una vida sin pecar. ¿Cómo es que muchos dicen que estaremos pecando hasta que Cristo venga y que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Cuando la mensajera de Dios dice: el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o mujer que sea impuro. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso, engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha, ¿lo ven?, delante de Dios y ser candidato para el cielo. Me voy más lejos. No solamente vivir en santidad antes de que Cristo venga, antes de que se cierre la gracia, antes de que venga el sellamiento. Porque aquí dice que el sello de Dios no será puesto en una gente que esté practicando el pecado, en pocas palabras. Porque todas estas atribuciones que hace esta declaración son atribuciones de gente que viola la ley de Dios. ¿Está claro, hermano querido? Yo espero que este material te ayude, porque está bien difícil el tiempo que estamos viviendo. Dice la mensajera, testimonio para los ministros, 445. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Entonces, ¿es posible vencer? Claro, porque se está haciendo una oferta aquí. Los que venzan el mundo, al diablo y a la carne. Los demás que no venzan, no se alisten. Eso no lo está diciendo Sandy, eso lo está diciendo la inspiración divina. Y miren ahora se pone un poquito más fuerte. Estamos luchando con todas las dificultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura del hombre y mujer en Cristo. Es una pregunta. ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección del carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en su frente. El ángel registrador declara: consumado es. Serán completos en los que le pertenezcan por creación y por redención. Cuando se diga consumado es, el que es justo siga siendo justo. El que es santo, si dice el que es santo, es porque están viviendo una vida sin pecar. Es lógico, hermano querido, está claro. Está claro. Amados hermanos. Así que, amados hermanos, estamos viendo aquí que la última generación vivirá una vida sin pecado. La última generación, amados hermanos, vencerá por los méritos de Cristo, por aferrarse a su ley, nacer de nuevo, morir al yo y guardar fielmente su mandamiento. Mira aquí, hermanos. Y para lo que dicen que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, mire lo que dice aquí. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. ¿Lo ven? Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte. Como mismo usted muera, así mismo va a resucitar. Si murió con pecado, resucitará con pecado. No será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Es una mentira de Satanás. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar, en la sociedad. Jesús no cambia el carácter. ¿Lo ven? En su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Ahí está. Esto tumba por tierra lo que están diciendo por ahí. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter, vencerlo, no solamente arrepentirnos, vencerlo mediante la gracia de Cristo. No te está diciendo que por tu propio mérito, es con la fuerza de Cristo.
y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Amados hermanos, aquí está clarísimo y quiero concluir este estudio con un texto de la Biblia que es más claro todavía. Hebreos capítulo 12, versículo 14, un texto que usted y yo conocemos de memoria. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados hermanos, ¿por qué este tema se ha convertido en un tema de debate cuando la Biblia y el Espíritu de profecía son tan claros? El ideal de Dios, amados hermanos, es que usted y yo vivamos una vida en santidad. Ese es el ideal porque Él nos está preparando para estar con Él. Y Él no puede cohabitar donde está el pecado. Nadie está diciendo que es más santo que nadie. Nadie está diciendo que es por fuerza humana. Dios ha dejado las herramientas. Él produce tanto el querer en nosotros como el hacer por su santa y divina voluntad. Ha dejado su palabra, ha dejado el espíritu de profecía. Pero los que están aferrados a este mundo, a la carne y al pecado, justifican diciendo, no, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es así, hermanos queridos, y lo hemos demostrado con la Biblia. Así que, amados hermanos, la última generación vencerá el pecado. Y yo espero que tú te prepares, que yo me prepare también para que participemos de esa última generación. Así que, amados hermanos, si es tu anhelo, yo te invito para que vayamos a Dios por medio de una oración. Amado Padre, gracias por tu palabra. Algunos impedimentos, algunos ruidos, como siempre el enemigo quiso lucírsela, pero tú no se lo permitiste. Gracias, Señor, porque tú nos proteges. Mucho ruido a nuestro alrededor, muchas distracciones, pero se pudo dar el mensaje. Permite que nuestros amados hermanos lo comprendan. Señor, humildemente lo hemos presentado. No pretendemos ser un sábelo-todo, solamente hemos leído tu palabra y el espíritu de profecía. Señor, ayúdanos a ser santos como tú eres santo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, un abrazo. Espero que el tema le ayude espiritualmente. Ese es el objetivo. Y recuerden que ahí el número está en pantalla. Los que quieran el PowerPoint, me escriben por WhatsApp y con gusto se lo enviaremos. Un abrazo. Recuerden apoyar nuestro ministerio. Tenemos mucha necesidad. Apóyennos, hermano querido. Dependemos de Dios y de ustedes. Nos veremos en otra entrega. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.